Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Inédit. Hoy os queremos recomendar el corto documental Semillas de Kivu. Tous les matins, je suis réveillé par le chant des oiseaux. Et quand j'ouvre ma fenêtre, l'ensemble de ces collines qui sont d'une telle harmonie, au bord du lac, avec une verdure qui crève l'œil, je pense que c'est d'une beauté paradisiaque. En Kivu, República Democrática del Congo, una de las zonas más violentas del mundo, un grupo de mujeres llega hasta el hospital de Panzi, después de haber sido violadas en grupo por las guerrillas de la zona que dominan los recursos minerales. Su tratamiento psicológico antes de la reinserción las enfrenta al dilema de aceptar a los bebés que han dado a luz tras las violaciones, encontrando en la cuestión de la maternidad una manera de resistir. El documental, dirigido por Néstor López y Carlos Valle, recibió el premio Goya al mejor corto documental en la 39ª ceremonia de los premios de la Academia del Cine Español. Hoy ha venido a Inédit Néstor López. Hola Néstor, bienvenido a Inédit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, bueno, lo primero, darte la enhorabuena por los 2 premios Goya que has recibido recientemente en la última gala. Muchas gracias. Y bueno, es increíble, ¿no? Esa carambola, ¿no? En una misma noche recibir 2 no es muy habitual y menos en el formato del cortometraje. Me gustaría que aquí en Inédit nos hablaras del hospital de Panzi, de ese hospital que está en la provincia de Kivu, en República Democrática del Congo. ¿Qué ocurre en este lugar y cómo diste con esta historia? Bueno, lo que ocurre en el hospital de Panzi es una cosa compleja y difícil que voy a intentar explicar de la manera más certera posible. El hospital de Panzi lo creó el doctor Denis Mukwege, que se Ujú, hizo relevante por ganar en 2018 el Premio Nobel de la Paz por la causa que hace en el hospital de Panzi, precisamente. El ujú, hospital de Panzi se fundó hace 26 años, en 1999, y fue un hospital creado inicialmente para dar cabida a toda la salud maternal y relacionada con la maternidad. Pero los pacientes que empezaron a recibir eran mujeres que tenían lesiones urinarias y digestivas bastante graves, frutos de violencia sexual, ¿no? ujú, Entonces, al principio parecían casos aislados y el hospital, dentro de su ética médica, lógicamente, procedía a sanar a las pacientes, pero vieron que era una constante, ¿no? Que no era un goteo puntual, sino que era una actividad constante, ¿no? Lo que viene a demostrar el Hospital de Pancia a principios de los años 2000 es que la violencia sexual se empezaba a utilizar como un arma de guerra, como una estrategia de guerra en las guerrillas que conformaban la zona de Kiev, ¿no? ujú, Entonces, el Hospital de Panzi lo que hace es atender principalmente a mujeres supervivientes de la violencia sexual para reconstruirlas físicamente y después evolucionó para reconstruirlas también psicológicamente y poder enfrentarse al trauma y seguir adelante con su vida para enfrentarse también a la tercera fase de estas pacientes, que es la reinserción en la sociedad. Entonces, el Hospital de Panzi ya se ha convertido en una lucha, en una resistencia a la guerra que usa como estrategia militar ujú, continuada y sosegada la violencia sexual. Y a esta historia llegamos hace 7 años, que en realidad en 2025 haría 8 años, ujú, pero bueno, de momento como estamos empezando el año, vamos a seguir diciendo 7 años, porque estábamos trabajando en un proyecto anterior, tanto Carlos Valle como yo, ujú, que cada uno tenemos nuestras productoras, nuestros proyectos, y en este proyecto estábamos trabajando conjuntamente. Estábamos trabajando en un proyecto que tenía que ver con conflictos, con solución de ujú, conflictos y con Nobeles de la Paz. Justo en ese proceso recibe el Nobel de la Paz el doctor Denis Mukwege, lo que nos hace pues iniciar una investigación para saber si la actividad del doctor Mukwege, que ya conocíamos de una manera más superficial, tendría sentido dentro de esa pieza que estábamos haciendo, y cuando empezamos a estudiarla vimos que la dimensión y la complejidad del conflicto de Kivu y de lo que ocurría en RD Congo era tan, tan, tan difícil y tan grave que dijimos esto tiene que ser una pieza independiente. Y ese fue ujú. el germen donde empezó hace ya 7 años Semillas de Kivu. Claro. Has nombrado al doctor Denis Mukwege. Este doctor, su día a día, ¿cómo es? Porque, claro, dentro de un marco de conflicto constante, su vida ha corrido peligro en alguna ocasión, porque además en el documental lanza algunas declaraciones que son precisamente bastante duras.
El doctor Mukwege le han intentado asesinar hasta la fecha 11 veces. Ha Ujú, sufrido 11 atentados contra su vida desde, bueno, pues desde que es un profesional que lucha contra lo que las guerrillas destruyen, ¿no? ujú, Su trabajo se resume en construir lo que las guerrillas destruyen, por lo tanto es enemigo declarado de las guerrillas, ¿no? Eso ujú, lo ha hecho que le hayan intentado matar de manera oficial y que se sepa. ujú, No sabemos cuántas se han planeado, pero han sido 11 atentados de diversas maneras. En su casa, en el coche, dentro del propio hospital han ido a buscarle. O sea, quiero decir, ha sufrido 11 atentados contra su vida. Eso hace que la vida del doctor Mukwege hoy en día sea complicada. Él vive en el hospital de Panzi. ujú, El hospital de Panzi pues está el propio hospital y el edificio de al lado, que es el mismo recinto, o sea, dentro del hospital, pues es una pequeña casa donde él vive. Cuando nosotros fuimos estaba protegido por algunos cascos azules, no muchos, ujú, que protegían su casa, porque lógicamente es una persona que está amenazada, ¿no? Es ujú, una figura también que se expone mucho, muy internacional, va a muchos convenios, va a muchos consejos, va a muchos a las Naciones Unidas, ¿no? Se dedica de manera activa a ser activista de este conflicto, ¿no? Entonces esos desplazamientos siempre son muy complicados porque tendrá que salir en ujú, helicóptero muchas veces, en coche, en avión, y lógicamente cuando está fuera del país, pues es una figura pública y su vida ujú, es otra, pero dentro del hospital de Panzi su actividad es muy diferente. Entonces, claro, el ujú. doctor Mukwege tiene una vida muy complicada porque dedica toda su vida, toda su causa a solucionar el gran problema que tiene su ciudad, que es Bukavu. Claro. Me llama también la atención la fortaleza de las mujeres que aparecen hablando en el documental, ¿no? ¿Cómo han asumido todo lo que les ha pasado, este trauma? ¿Cómo lo han llevado en estos últimos años? Bueno, yo creo que el trauma lo asumen de manera similar. No, no importa tanto el año, no importa tanto 2025 que 1999. Yo creo que funciona exactamente de la misma manera. Y la fortaleza es una cosa que desde Occidente nos choca mucho, cómo consiguen reponerse a una violencia tan extrema, porque es una violencia extrema, ¿no? No es una violencia sexual como la podemos conocer aquí. Tiene un grado más de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ellas la afrontan de una manera muy admirable, y de la que yo creo que hay mucho que aprender y mucho que observar. De ahí la inquietud también de querer hacer este documental. O sea, al final, eh, estas mujeres que sufren esta violencia tan extrema, las que consiguen sobrevivir, porque por desgracia algunas no lo consiguen, y las que consiguen llegar hasta un hospital, que puede ser el hospital de Panzi o cualquier otro sitio donde las puedan atender, son las que consiguen salir adelante. Hay que destacar que algunas no lo consiguen, porque algunas mueren después de este proceso, otras no tienen los medios, las fuerzas, las ganas o simplemente mala suerte de no llegar a un sitio que las pueda curar. Entonces muchas acaban en situación de mendicidad o en situación de prostitución. Entonces no son mujeres que vayan a tener una vida fácil, lógicamente ninguna, ¿no? Pero van a tenerlo mucho más complicado la reinserción y la recuperación. Pero hay muchas que sí que logran llegar hasta hospitales y centros, como el Hospital de Panzi, Ujú, donde se enfrentan a eso. Entonces, la primera fase, que es la reconstrucción física, porque la violencia es muy extrema, entonces la reconstrucción genital tiene que ser precisa, lógicamente la salud es lo más importante, pues eso está en manos de los médicos, lógicamente, y en un proceso de recuperación que varía pues desde un mes hasta 4 meses, pues dependiendo de eso, conviven en el hospital durante todo ese proceso de recuperación, porque son, todas, sin excepción, son gente extremadamente pobre, con lo cual que no ujú, tiene es gente muy precaria, no tiene acceso, no tiene recursos para medicinas, para salir adelante con su herida. Donde viene la fortaleza real, yo creo, que es sobre todo la recuperación psicológica, porque ellas lo que entienden es que el problema de esa violación, después de que hayas sobrevivido, es el estigma que te puede causar. Y ellas, desde el segundo uno, lo que hacen es esforzarse en eliminar ese estigma. Y esto es lo realmente admirable, ¿no? Es como, a mí me ha pasado esto, yo he sufrido esta violencia, yo soy una mujer violada, probablemente tenga hijo o varios hijos ujú, o hijas fruto de esa violación, y te lo voy a contar. Y quiero que lo claro, tengas muy claro, porque esto es lo que me ha pasado, pero yo voy a seguir adelante y voy a criar a estas criaturas de la mejor manera que pueda,
voy a salir adelante de la mejor manera que pueda y me voy a querer a mí misma lo mejor que me pueda querer, pero yo voy a seguir haciendo mi vida, ¿no? Ujú, Entonces, cuando entienden esto, que lo entienden en el proceso psicológico, empieza un movimiento muy interesante que es contarlo para eliminar el estigma. Entonces, la eliminación del estigma es lo que le da la fortaleza a estas mujeres. Porque si yo elimino el estigma, no tienes una manera de hacerme daño por algo que me han hecho otros, que aparte de violento es injusto y que yo no he pedido, ¿no? ujú, Entonces, esa eliminación del estigma es lo que las permite reinsertarse en la sociedad. Y aquí está lo realmente brillante y lo que también nos choca desde Occidente, ¿no? Cómo consiguen eliminar el estigma, porque desde aquí lo vemos como gente precaria que no tiene recursos. ujú. Pero es que para eliminar el estigma, no sé hasta qué punto son necesarios los recursos. Lo que hace falta es mucha fortaleza psicológica, entender muy bien lo que pasa, mucha inteligencia emocional y tener mucho amor dentro del cuerpo. Y quizás pues ahí seamos más precarios nosotros que ellas, ¿no? En estas condiciones. Entonces ellas son capaces de eliminar el estigma de una manera admirable. Ujú. Vamos, no sé, yo nunca lo había visto en mi vida. En el documental a mí me sorprendió, ¿no? La entereza, ¿no? Con la que se expresan delante de la cámara, que ya de por sí es difícil, ¿no? Ponerse delante de una cámara para comentar este tipo de situaciones que han vivido. ¿Reciben ellas algún tipo, aparte un poco de los cuidados médicos y de esa reconstrucción que has comentado, reciben ellas algún tipo de educación sexual, un poco para encaminarlas, ¿no? Hacia otra vida, hacia otra etapa de su vida? Sí, sí, reciben educación sexual desde el punto de vista de entender primero lo que ha pasado y cómo funciona, es decir, que no las violan por el mero hecho de estar ahí, de existir, sino que es toda una estrategia de dominio del terreno, Ujú. de dominio de la sociedad. Aprenden educación sexual para entender que la sociedad está muy estancada en lo patriarcal. O sea, yo creo que se enfoca bien. Yo estoy muy de acuerdo en cómo enfoca la educación sexual, por ejemplo, el Hospital de Panzi, que es la que conocí. Yo creo que eso lo hacen bien. Y reciben también educación sexual, higiene sexual sobre todo para que las heridas no se les compliquen, para que, pues imagínate, igual hay reconstrucciones muy difíciles, ¿no? Mm. Te sanan, pero claro, la cicatriz o Claro. las heridas que te han podido quedar, pues son para toda la vida. Entonces, esa educación sexual de cómo convivir ahora con tu sexualidad y con esto y con tu reconstrucción, cómo cuidarlo, cómo tener buena relación sexual, y también empiezan a entender un poco y a querer un poco su propia sexualidad, porque lo que hace una sociedad tan extremadamente patriarcal, que quiero incidir en que es una sociedad patriarcal por un tema cultural, pero la gente de Kivu es maravillosa, no son demonios, lo que pasa es que están sumidos en una guerra y si tuviéramos una guerra en España, pues tendríamos esos demonios aquí, no es una cuestión propia de ellos, ni de su naturaleza, ni mucho menos, que a veces la gente lo entiende así y no es para nada así. Em, pero lo que quiero decir es que lo que sobre todo se las enseña es a querer su propia sexualidad, porque en una sociedad estancada tanto en lo patriarcal hace que la mujer rechace su propio cuerpo, su propia sexualidad. Muchas de ellas no conocen su vagina, por ejemplo, nunca se han visto el clítoris, ¿no? Pues el Hospital de Paz es un sitio en donde te enseñan cómo es tu sexo, te enseñan a mirarlo, lo miras Ujú. y te enseñan a quererte tal como eres, ¿no? Yo creo Claro. que es muy importante y especialmente en la situación en la que están estas mujeres que se quieran de esa manera. Entonces les enseñan una educación sexual muy certera. No es tanto cómo funciona la sexualidad o cómo tener unas relaciones sexuales, sino a quererte a ti mismo, ¿no? Ujú. A quererte a tu sexualidad. No sentirte culpable por tener vagina, ¿no? Yo creo que eso es una cosa indispensable en la educación de estas mujeres. Sí, sin duda muy interesante, ¿no? Porque está el daño físico, pero también el daño psicológico, ¿verdad? Y ese es el que hay que reeducar de alguna manera para que sigan sus vidas de una manera normalizada, ¿no? Antes has nombrado a Occidente, luego hablaremos sobre ese tema de por qué Occidente mira para otro lado, parece que este conflicto como que no le interesa. Pero me gustaría antes que me hablaras de cómo os introdujisteis dentro de esta sociedad, ¿no? Porque claro, no es fácil que un equipo de grabación entre en esta comunidad, que os autoricen a hablar dentro de este hospital con estas mujeres. ¿Cómo fue vuestro proceso? Porque incluso tengo entendido que os tuvisteis que disfrazar de alguna manera para engañar a aquellos que controlan, ¿no? La situación y que vuestras vidas tampoco peligraran, ¿no? El, o- el objetivo, o sea, hay tres objetivos cuando se rueda en una zona en conflicto, que no es el único proyecto que hemos hecho allí, ¿no? El primero es entrar todos. Ujú.
El segundo es salir todos. Claro, Y el tercero es salir todos con el material que hemos filmado. claro. Este es el orden, ¿no? Y En enteros, ¿no? orden de- Y enteros todos, exacto. Sí, claro, sí. claro, y en orden de importancia. Entrar todos, porque podemos Ujú, entrar algunos, pero algunos se puede quedar fuera, ¿no? ujú. Salir todos, y lo último, si conseguimos salir todos, que sea con el El material, ¿no? material. Entonces, hay que tener en cuenta que nosotros estamos rodando en una zona en conflicto y que además, de alguna manera, nosotros somos invasores. Entonces, somos doblemente peligrosos, primero por ser blancos, Ujú, ya eso te marca mucho, y segundo, somos blancos con una cámara. Por mm, lo tanto, lo tenemos todavía más complicado. Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar mucho el contacto local en la zona. Necesitas aliados en la zona, si no es imposible. Si no, es totalmente imposible ujú, porque eres un turista perdido. O ujú, sea, no tienes dónde caerte muerto literal y necesitas algo allí. Entonces nosotros necesitábamos el apoyo del hospital. Como el hospital es contrario a las políticas y a la guerrilla que está ocurriendo en la zona, lógicamente nuestra idea de proyecto les gustaba, ¿no? ujú, Que yo creo que es lo importante, en hacerle entender a la gente lo que vas a hacer para que te apoyen y que formen parte del equipo. Lo que pasa es que el hospital tiene una prioridad muy grande, que es salvar la vida a la gente de ujú. allí. Un documental no es su prioridad, lógicamente, ¿no? Claro. Entonces sí, nos van a apoyar, pero no van a estar siendo un soporte continuo nuestro allí. Entonces, a través del hospital, nosotros fuimos conociendo a diversas personas que tienen relación con el hospital, trabajan o simplemente tienen alguna conexión, porque necesitábamos alguien que nos moviera por allí, alguien que nos pudiera traducir, alguien que controlara bien la entrada en ciertos sitios peligrosos y trabajar esa seguridad que lleva tiempo. Estuvimos muchos, 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 muchos meses trabajando solamente esto, que además son procesos lentos, Ujú, porque normalmente, pues, una zona en guerra, pues tu prioridad no es estar conectado al WhatsApp, muchos de ellos tienen acceso al WhatsApp más limitado, ¿no? Entonces se complica, ¿no? Son cosas que se dilatan y además si no te conocen, ujú, todavía se dilata más. Entonces eso lo soluciona el tiempo, ¿no? Y cuando ya tenemos los contactos y tenemos la manera de llegar y hemos programado todo bien, el gran problema está en atravesar líneas fronterizas, líneas de control que están controladas por a saber tú quién. Pues a veces era el claro. ejército, a veces era la guerrilla, a veces no, no lo tienes muy claro muchas veces. Y ahí siendo blanco y con cámaras es un peligro. Por lo tanto, nosotros apostamos, hicimos varios viajes. En el primer viaje no lo hicimos así, pero en el segundo viaje sí lo hicimos así, que fue apostar por no ir con las cámaras, es decir, por Ujú, ocultar, dividir, despedazamos las cámaras, las ópticas, las repartimos entre todo el equipaje de mano, muy ocultas, en dobles fondos, en bolsillos, para evitar que nos registraran claro. y que lo encontraran. Y entonces dábamos una coartada, ¿no? Y la coartada era, pues, éramos misioneros en ayuda humanitaria como auxiliares de enfermería para el hospital de Pance. Una Ujú, carta oficial firmada, etcétera, para intentar lograr eh, entrar allí y pasar las líneas de control, que es lo complicado, ¿no? Sin un contacto local que llegue y también les empiece a hablar, a convencer, nos vaya guiando de cómo tenemos que comportarnos, de cómo tenemos que estar, sería muy difícil entrar, porque 5 blancos allí solos, ujú. intentando entrar en una zona peligrosa, difícil. Difícil. Necesitas amigos y contactos allí. Casi hay una película, ¿verdad? Detrás de cómo se hizo, ¿no? Sí, El documental, sí, sí, sin sí, sí, duda, ¿no? Toda una sin duda. aventura. Comentábamos lo de Occidente, ¿no? Occidente está mirando como hacia otro lado. De hecho, tú lo comentaste en la gala de los Goya cuando recibiste el premio. Que, por cierto, un apunte, fue una gala muy reivindicativa, porque mucha gente que subía a recoger el premio reivindicaba algún tema, ¿no? Algunos temas, evidentemente, eran relacionados con situaciones que vivimos aquí en España, ¿no? Pero tu discurso me pareció mucho más coherente porque realmente tú has vivido todo esto, es decir, has estado más presente, ¿no? En el día a día de ese país y bueno, el discurso al final ha sido visto por miles de personas creo que en TikTok o Instagram, y esto ha sido muy importante, ¿no? Para defender la causa de lo que está ocurriendo allí. ¿Por qué Occidente parece como que estamos dormidos, ¿no? Ante la situación de este país? Por dos cuestiones. Una, el dinero. Ujú, El dinero y el sexo mueven el mundo y estas dos cosas son las que mueven Kibu. ujú, Y la segunda, porque tenemos muchísima tontería encima. ujú, Así de claro. Y voy por partes. La primera es el dinero porque nos atañe al mercado. El otro día el gobierno del Congo suspendió durante 4 meses la exportación de cobalto. ujú,
esto es un golpe al mercado grande, porque el cobalto es un mineral súper importante donde se extrae también el coltán, y el coltán es un mineral muy raro, es un mineral muy raro. Parece que está en boca de todos, pero es un mineral rarísimo y es imprescindible para los aparatos tecnológicos, para los ordenadores, para los coches eléctricos, para los teléfonos móviles, para que las baterías sean sostenibles y duren en el tiempo. Si no, Ujú. tendríamos que estar enchufados como el teléfono fijo de hace 30 años, ¿no? Tendríamos que estar Claro. enchufados todo el día. Entonces, el, casi el 80% de los recursos de coltán del mundo están en Kivu. Ujú. No en R de Congo, en Kivu concretamente. Claro. Es decir, si Kivu desapareciera del mapa, no tendríamos coltán suficiente para sostener todo el mercado tecnológico mundial a día de hoy. Entonces, suspender esta venta, que lógicamente habrá en negro, habrá, bueno, se seguirá exportando de maneras peligrosas, pero de manera oficial se ha suspendido. Esto hace que Kivu sea un foco estratégico para querer aprovecharnos de ellos. Entonces, se mezclan todos los condicionantes para que Occidente mire para otro lado. Ujú. Primero, un recurso rarísimo que tiene en abundancia una zona que es gente pobre, gente que no tiene acceso a la educación, gente que no tiene acceso a la cultura, por lo tanto es un caldo de cultivo perfecto para que aflore la corrupción, para que aflore la expropiación ilegal, para que aflore el mercado negro y para que aflore movimientos violentos y de guerrilla para hacerse con el control de estos recursos. Entonces, es perfecto porque Occidente tiene la excusa perfecta para mirar para otro lado, pero Ujú. eso sí, que el coltán me llegue. Que el coltán me llegue Claro. porque yo necesito sostener un mercado tecnológico que es muy rentable, porque yo te vendo un Ujú. iPhone por 1.000 euros o un Tesla electrónico, un coche electrónico por 80.000. Es muy rentable, estamos hablando de mucho Ujú. dinero, ¿no? Entonces yo miro para otro lado porque me conviene desde el Ujú. punto de vista del mercado económico. Y no me hables de las consecuencias que esto tiene para la población local, porque me va a hacer sentir mal. Entonces es mejor mirar para otro lado, ojos que no ven, corazón que no siente, y Ujú. esto se sigue perpetuando. Entonces, nos toca directamente el bolsillo a Occidente, por eso nos interesa mirar para otro lado. Y luego lo segundo que decía es que tenemos mucha tontería encima, y esto es muy importante también, porque a mí me está costando horrores, o sea, yo he tenido que ganar un Goya con semillas de kibu para que me abran la puerta en ciertos sitios, y esto es una tontería muy grande. Ujú. ¿Qué tendrá que ver ganar un Goya para Claro. que Semillas de Kibu esté poniendo el foco en una cosa que es realmente importante? O sea, yo uso, como has dicho, el discurso que yo di, yo Ujú. uso el altavoz que me dan para hablar de lo que realmente va la película y para poner el foco aquí y aprovechar que me están viendo 5 millones de personas en televisión, más los que luego me puedan ver, que creo que en redes sociales llevamos ya 1 millón. O Ujú. sea, son muchos millones de personas en España y algunas en Latinoamérica que están conociendo Kibu a raíz de esto. Y esto está bien. Y esto está Ujú. bien. Para eso hemos hecho la película. Pero hay mucha tontería encima. A mí me están denegando entrevistas en sitios realmente importantes que yo voy a ir a hablar de Kibu. A mí me da igual que a mí me digas cómo me llamo, ¿no? Pero yo voy a ir a hablar de Kibu Ujú. y te lo están negando porque no, bueno, pues le vamos a dar cabida pues a este que sale en este reality o a este que sale en otro lado. O sea, no interesa. Tremendo. Cree Ujú. que no tiene cabida. Pero Ujú. estamos hablando de que la guerrilla hace 3 semanas ha tomado Bukavu, llevan 7.000 muertos, 600.000 desplazados. Es una crisis humanitaria enorme que se está Ujú. dirigiendo a una tercera guerra mundial africana Ujú. porque se están metiendo todos los países alrededor porque no tienen un mineral tan valioso y quieren aprovecharse de él. Y tenemos mucha tontería encima. ¿En qué momento es más importante alguien de la Isla de las Tentaciones que lo que está haciendo es entretenimiento barato que Ujú. el sufrimiento de una zona como Kibu que nos afecta directamente? O sea, ¿en serio hace falta ganar un Goya, ganar un Oscar para tener que hablar de esto? ¿Sabes? O Ujú. sea, me estáis obligando a tener que competir a ese nivel, con ese riesgo. Es una cosa muy difícil ganar un Goya para hablar de esto. Entonces yo creo que la tontería que tenemos encima en Occidente es muy alta, es Ujú. muy alta. ¿Sabes? O sea, está bien, pasémoslo bien, disfrutemos, somos unos privilegiados, Claro. pero coño, que estamos hablando del sufrimiento de muchas personas que están sufriendo para que nosotros tengamos una vida mejor. Ujú. Coño, pues por lo menos facilitemos las cosas, hagamos que miremos hacia allí, ¿no? Entonces, el altavoz de los Goya, al ganarlo, me lo dan y es mío y no me lo pueden quitar, Ujú. pero está siendo muy complicado que te reciban Ujú. en programas de televisión con audiencias suficientemente relevantes Claro. como para hablar de esto. Y no estamos pidiendo protagonismo, o sea, estamos pidiendo 60 segundos, Ujú. 120 segundos, estamos pidiendo un breve espacio para decir, oye, está pasando esto. Porque igual de las 3 4 millones de personas que están mirando eso, vamos sumando, vamos sumando, vamos sumando, ¿no? Entonces eso se suma a que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Ujú. Y que controla el mercado económico. Entonces es el caldo de cultivo perfecto. Porque si esto pasara en España, si España, imagínate que Murcia tuviera el Ujú. 80% del coltán del mundo, ¿sabes?
y todo el mundo quiere invadir Murcia, aprovecharse de Murcia, violar a las mujeres de Murcia, controlar la zona de Murcia, el mundo se escandalizaría. Claro. Mm, Porque ni Murcia es pobre, ni ujú, Murcia es precaria, ujú. ni Murcia son negros. O sea, todo el mundo enseguida evitaría eso, ¿no? Empezaría varios... Pasa en Kivu y es el caldo de cultivo perfecto Ujú. para que podamos mirar hacia otro lado con total impunidad y no querer prestar atención a las consecuencias. Y Semillas de Kivu lo que te pone son las consecuencias en la cara. Claro. Es paradójico, ¿no? Porque esto nos podría llegar a explotar en la cara en algún momento, porque si los minerales, la materia prima, se está vendiendo a Occidente para nuestra tecnología, que encima no es una tecnología barata, y lo paradójico es que nosotros gastamos un montón de dinero en esa tecnología y la gente de allí es muy pobre. Es una paradoja que no se entiende, desde luego, y que tú estás defendiendo mucho en estos lugares a los cuales acudes, que además me gustaría resaltar que muy pronto vas a poder hacer proyecciones ante parlamentarios, ¿no? De este documental e incluso tienes programada una presentación en las Naciones Unidas, ¿no? En los próximos meses. Sí, esto siempre lo quisimos hacer desde el principio del proyecto, siempre le vimos mucho sentido. El otro día revisé el primer dossier del proyecto de hace ya muchos años y estaba, ¿no? Estaba este objetivo, porque yo creo que es importante, casi te vuelves embajador de la causa. No me gusta mucho ese concepto, ni me lo considero, Ujú, pero es un poco ser representante de algo, ¿no? Entonces, el 7 de marzo, que es la semana que viene, en el Parlamento Europeo de Madrid se proyecta Semillas de Equivo ante los parlamentarios. ujú, En mayo, en el Parlamento Europeo en Bruselas, en la sede central. Y todavía no tenemos fecha, pero será este año, 2025. Estaremos en las Naciones Unidas, en varias sedes de las Naciones Unidas. En la principal, en ujú, Estados Unidos, y en un par de ellas más importantes de las Naciones Unidas, porque nuestra intención bueno, el Parlamento Europeo, nuestra intención es vamos a hacer algo, pero en Naciones Unidas nuestra intención es realmente intentar pintarles la cara. ujú. Intentar pintarles la cara, es decir, ¿qué estáis haciendo? ¿Estáis haciendo informes sobre la zona? Pero son informes que no llevan a ningún sitio. Yo he leído esos informes, yo los he leído. Son informes que no llevan a ningún sitio. Sí, pueden ser ciertos. Yo los leo y digo, sí, es lo que he visto yo allí, esto puede ser cierto, pero no están llegando a ningún sitio. ¿Por qué no hacemos políticas eficaces contra esto? ¿Sabes? ¿Interesa que las Naciones Unidas se meta aquí o no? Bueno, vamos a por lo menos pintarles la cara Ujú, e intentar buscar soluciones en la zona de Kivu. Entonces, por ese lado estamos muy felices de que Semillas de Kivu pueda servir como excusa para abrir una línea de diálogo que realmente sea pragmática para la zona de Kivu y cambie las cosas, pero por otro lado estamos enfadados ujú. de decir, es que ojalá no tuviera que venir a las Naciones Unidas. ¿Qué pinto yo en Ah, las Naciones Unidas? Que soy cineasta, yo no tengo que estar sí. ahí, yo tengo que estar haciendo películas, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, es una cosa, o sea, bromeo un poco, en realidad estamos muy felices de poder llegar ujú, lejos y que la obra llegue tan lejos y ayude, ujú. pero realmente estamos luchando para que la obra ayude realmente. Claro, pues ojalá sea así y que el medio cinematográfico te ayude a sacar adelante esta defensa, ¿no? De este país que desde luego merece salir de ese hoyo, ¿no? En el que se encuentra. Espero que nos lo cuentes, ¿no? Cuando hayas pasado por estas proyecciones, ojalá esto tenga una repercusión y nos lo puedas contar aquí en Inédit. Así que Ojalá, encantado. te deseamos muchísima suerte desde aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Néstor. Estamos en contacto. Chao. Chao, chao. Tous les matins, je suis réveillé par le chant des oiseaux. Et quand j'ouvre ma fenêtre, l'ensemble de ces collines qui sont d'une telle harmonie, au bord du lac, avec une verdure qui crève l'œil, je pense que c'est d'une beauté paradisiaque. Je trouve que cette beauté, malheureusement, on l'a perdue pendant les 25 ans de guerre. C'est la région qui a connu le plus de morts après la Deuxième Guerre mondiale. Ces silences de la communauté internationale, moi je les qualifie d'une honte de notre humanité. De 1996 à aujourd'hui, ces victimes n'ont jamais eu justice.